Olá, yo soy Ana, soy veterinaria, hago parte del equipo de Uniforme Agri aquí en Brasil. Hola, soy Almudena, soy veterinaria y trabajo para Uniforme Agri en España. Bueno, empecemos por el panel de inicio. En el panel de inicio es la pantalla de entrada del programa. En ella analizamos el estado de la explotación en el día de hoy. Y tenemos tres bloques principales aquí: el resumen del plantel, las atenciones y los índices. Nos permite llevar gestión de los datos a diario y también analizar aspectos fundamentales como la producción de la leche, la reproducción y la salud del rebaño. La aplicación de Uniforme es súper sencilla e intuitiva, muy fácil de aprender a utilizarla y muy cómodo porque siempre llevamos toda la información en el bolsillo. Si quieren más información, por favor, contacte a nosotras aquí. Gracias. Olá, yo soy Ana, soy veterinaria, hago parte del equipo de Uniforme Agri aquí en Brasil. Hola, soy Almudena, soy veterinaria y trabajo para Uniforme Agri en España. Bueno, empecemos por el panel de inicio. En el panel de inicio es la pantalla de entrada del programa. En ella analizamos el estado de la explotación en el día de hoy. Y tenemos tres bloques principales aquí: el resumen del plantel, las atenciones y los índices. Nos permite llevar gestión de los datos a diario y también analizar aspectos fundamentales como la producción de la leche, la reproducción y la salud del rebaño. La aplicación de Uniforme es súper sencilla e intuitiva, muy fácil de aprender a utilizarla y muy cómodo porque siempre llevamos toda la información en el bolsillo. Si quieren más información, por favor, contacte a nosotras aquí. Gracias. Olá, yo soy Ana, soy veterinaria, hago parte del equipo de Uniforme Agri aquí en Brasil. Hola, soy Almudena, soy veterinaria y trabajo para Uniforme Agri en España. Bueno, empecemos por el panel de inicio. En el panel de inicio es la pantalla de entrada del programa. En ella analizamos el estado de la explotación en el día de hoy. Y tenemos tres bloques principales aquí: el resumen del plantel, las atenciones y los índices. Nos permite llevar gestión de los datos a diario y también analizar aspectos fundamentales como la producción de la leche, la reproducción y la salud del rebaño. La aplicación de Uniforme es súper sencilla e intuitiva, muy fácil de aprender a utilizarla y muy cómodo porque siempre llevamos toda la información en el bolsillo. Si quieren más información, por favor, contacte a nosotras aquí. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Francisco, ¿podemos empezar? Sí. Empezar nomás, Bueno, tranquilo, Alfredo. Voy a arrancar con la presentación, presentando a Alex, que la mayoría en Argentina lo conocen. Aprovechamos a invitarlo a Alex hoy jueves, porque no sé si el sábado va a querer hablar después del sábado, así que es un buen momento para para hablar con Alex ahora. La semana que viene no sé. Bueno, está también Ignacio Vidaurreta y les agradecemos mucho la predisposición a dar esta charla, comprometidas con el CREA La Boulaye, que están sumados en esta reunión.
Así que Alex, Ignacio, los dejo a ustedes para que hagan la introducción. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Y como siempre voy a intentar el portuñol acá. Yo tengo que ir más para Argentina porque el portuñol no está a mejorar. Bueno, el año que viene, después del COVID, vamos a estar en Argentina más veces de mejorar el portuñol, ¿no? Sí, yo soy Alex, hoy estoy con Cargill como líder de tecnología acá para LATAM y bueno, con muchas ganas de volver en Argentina después del COVID. Y voy a estar hablando un poco de enfermedades, voy a enfocar en una de ellas y Luis va a hablar, Nacho, ¿no? Va a hablar un poco de un otro tema importante en el posparto. Nacho, voy a pasar la palabra para usted, para la introducción, y después empiezo con la charla, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ignacio Vidaurreta y bueno, trabajo como la parte técnica de lechería, asesor técnico de lechería para Provimi, y un poco como comentaba Alex, la idea de, por lo menos el tema que le voy a mostrar o le voy a presentar es la parte de hipocalcemia, enfermedades, algunos datos sobre hipocalcemia, sobre esta enfermedad, las enfermedades asociadas y la prevención, digamos, ¿no? Así que primero va a charlar un poco Alex de lo que como comentaba recién, y después hago una segunda parte yo, y finalmente haremos la parte de preguntas y intercambio de ideas, ¿no? Al final de ambas presentaciones. Alex, adelante, si te parece. Muy bien. Perfecto, Nacho y Alfredo, más una vez. Ejemplo de todos allá. Es siempre un placer y hablar con técnicos de Argentina que tienen mucha experiencia. Y la verdad que los estamos allá. Yo lo digo eso para los brasileños acá, que tenemos mucho que aprender con los tambos de Argentina, son mejores. En general, la genética está a frente. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente. Y la idea es hablar un poco de enfermedades de vacas de alta producción. Pero cuando yo y Nacho estábamos a pensar cómo hacer la charla, no queríamos hacer una charla muy convencional en que uno va a hablar de metritis, de BHBA, entonces vamos a hablar tenemos una hora, no es mucho tiempo. Entonces yo voy a intentar hablar un poco de una enfermedad que la verdad, como se dice, yo tuve muchos problemas y en grande parte no lo puedo solucionarlo, ¿no? Y sí, hay veces que la verdad no sabía cómo trabajar o qué hacer, principalmente con el tema de fertilidad, inmunidad, en tambos acá en Argentina, en Brasil, y yo sé que ustedes tienen este problema allá en Argentina, y hay muchos que a veces no saben que lo tiene el problema y cuán grave, cuál es el tamaño del problema en Argentina también, en Sudamérica, ¿no? Entonces, la idea de intentar entender un poco de enfermedades emergentes o enfermedades que simplemente no vemos, ¿no? Hipocalcemia, por ejemplo, es una de ellas. Y Nacho va a hablar un poco más de eso. Y hay interacciones interesantes con el manejo también, que después al final, si quiere, podemos hablar un poco más. Pero la idea es que, la verdad es que cuando uno está a trabajar, por ejemplo, con reproducción en un tambo, que se tiene una baja de concepción, la verdad que uno no tiene una idea muy buena de lo que puede estar a pasar, ¿no? Yo tuve todo el tipo de problemas posible en tambos acá de Brasil, con baja de fertilidad o baja de performance de una manera general, ¿no? Desde campilobacteriosis hasta todo el tipo de enfermedades acá, BVD. Entonces yo intenté hacer un mapeo
de doenças que yo tuve problemas. Y a veces yo me sentí como estos soldados acá, en que la guerra estaba perdida, ¿no? Pasó eso con ganado de carne en Mato Grosso, en Brasil, con algunos tipos de parásitos. Y hay veces que sí, uno se siente más o menos como el soldado allá, que la verdad no hay mucho que hacer. Si uno no tiene la experiencia de trabajar con una enfermedad, la verdad que uno realmente se siente un poco perdido, ¿no? Y así yo cuando estaba a trabajar con algunas enfermedades en Brasil, que yo simplemente no sabía que estaba acá, ¿no? Sabía, ¿no?, que teníamos problemas en Asia o otros países, simplemente no sabía y no tenía en mi cabeza que la enfermedad estaba acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos muchas enfermedades. Yo intenté hacer un diapositiva donde a la izquierda acá, en el X, tengo carne, para la derecha leche, ganado de carne, ganado de leche, y acá una situación de endemia o epidemia, más o menos en el mundo, ¿no? En Sudamérica, el mundo. Entonces tenemos muchas enfermedades. Tenemos hoy, por ejemplo, que me preocupa mucho, no voy a estar hablando de eso hoy, pero el BVD tipo 3, las vacunas, la mayoría tienen, por ejemplo, para BVD, tienen listo los tipos 1 y 2, pero el 3 empezó en sur de Brasil hace algunos años y ahora se tiene eso en Europa y la verdad no tengo una idea muy buena si el tipo 3, por ejemplo, si la vacuna que utilizamos a campo, si tiene una protección buena para el 3 o no. Pero tenemos otros tipos básicamente, cuando estaba a mirar publicaciones de datos para Sudamérica, la verdad, las enfermedades que no se tiene acá, yo tengo la impresión de que un profesor, algún académico, simplemente no intentó procurar encontrar la enfermedad, porque básicamente tenemos todo acá. En Brasil, por ejemplo, para tener una idea, neosporosis, tenemos una incidencia de solo prevalencia acá de unos 70%, prácticamente en todos los estados, en tambos de leche. IBR, BVD, más o menos 70-80%. Entonces tenemos mucho, hay enfermedades que no tienen descritos acá en Brasil, pero si uno mira y empieza a entender un poco más, sí está acá. Básicamente todo está acá. Y hay cosas que no hablamos muchas veces. Por ejemplo, en Europa tuve muchos problemas con la fiebre Q, la fiebre, no sé cómo llaman ustedes acá, pero Coxiella burnetii, ¿no? Fiebre Q acá está en Brasil, tiene una incidencia relativamente alta. Y nosotros la verdad no hablamos mucho de eso también. Pero de todos estos tipos de enfermedades, la única que recientemente para yo fue como una cosa muy complicada de trabajar en tambos, es la tipanossomosis, ¿no? Eso es una enfermedad que sí puede cerrar un tambo por completo, ¿no? Yo miré muchos tambos que en algunos meses sí tenía una sobreprevalencia acá y allá, pero en algunos meses, por cuenta de un silo de maíz malo, por ejemplo, que bajó la inmunidad del tambo, la cosa en algunos meses, el tipo perdió como 30% de las vacas adultas en leche. La reproducción va para mitad, la tasa de concepción. Producción de leche baja como unos 30%. Entonces, cuando uno no puede controlar o manejar
tripanosomosis, es de todas las enfermedades que tengo allá más comunes, es la única que realmente puede cerrar un tambo de leche en algunos meses. Y por eso voy a estar a hablar de ellos con un poco más de, utilizar el tiempo que tenemos acá con un poco más de profundidad. Pero acá está el enemigo, el Trypanosoma vivax. Es interesante, es que este protozoario en África utiliza esta mosca glossina, y allá yo estuve muchas veces en África y acá principalmente en la parte central de África. Tenemos problemas allá de doença de tsetse para humanos, un otro tipo de tripanosoma, el mismo tipo de mosca, y el problema allá es mucho peor. Tenemos humanos con problemas de tripanosomosis, con un otro tipo de tripanosoma. Pero para nosotros acá de ganado, tenemos problemas con el Trypanosoma vivax, que en África también utiliza la mosca glossina, pero el Trypanosoma acá en Sudamérica se adaptó para los tipos de moscas que nosotros picadoras que tenemos acá. Acá no tenemos la glossina, pero tenemos muchas otras. Y en África nuevamente el Trypanosoma se multiplica, hace su multiplicación acá en el tracto intestinal de esta mosca, la glossina. Y acá eso no pasa, es simplemente que el Trypanosoma se queda en la parte de la boca de las moscas picadoras, y también se adaptó muy bien en Brasil en pasar por cuenta del uso de agujas, en el uso de oxitocina y vacunaciones. Yo voy a hablar un poco más de eso. Pero es muy interesante que hace más o menos 100 años o más que el Trypanosoma, con dos importaciones más que nada, tuve de África para Brasil y para Guyana, y de allá para toda Sudamérica, ¿no? Pero nosotros no está, el punto es que normalmente tripanosomosis no está en el topo de la preocupación. Entonces la mayoría de los consultores no tienen tripanosoma como una preocupación muy grande cuando se tiene, por ejemplo, un surto de aborto, ¿no? Si yo estoy trabajando con reproducción en Argentina y yo tengo un surto de abortos, yo voy a pensar en neosporosis, si es un aborto un poco más, de ternero un poco más grande, ¿no? Al final de la gestación, yo voy a pensar en leptospirosis, yo voy a pensar en muchas cosas, pero el tripanosoma normalmente uno no va a pensar. Y la verdad es que estamos así en Sudamérica, hay veces que tenemos que tener el tripanosoma en cuenta, mantener parte del control del tripanosoma, mantener la inmunidad del tambo alta, porque la idea de erradicación del tripanosoma en Sudamérica es simplemente imposible, ¿no? Entonces, una nutrición bien hecha es una gran parte de prevención del manejo del tripanosoma. Y es común, por ejemplo, tener problemas de micotoxinas en un celo malo, y después de 2-3 semanas tiene surto de tripanosoma en tambos acá en Brasil. Es realmente muy común. ¿Qué es eso? No voy a perder mucho tiempo acá, pero es una enfermedad. Yo intenté hacer la traducción con Google Traductor. Quizá hay algunos problemas de traducción allá. Pero es un protozoario hematófago, es un hemoparásito del género Trypanosoma. En ganado bovino es causado por Trypanosoma vivax. En Sudamérica más que nada hay otros, congolenses, Teileri, hay muchos otros, y caracteriza por anemia severa y varios otros síntomas. Entonces, cuando uno tiene problemas con Babesia y anaplasma,
hay que pensar también en tripanosoma. Yo voy a mostrar un slide en que se hizo una investigación en que es muy claro que cuando uno tiene el tripanosoma y la babesia juntas, el problema de babesiosis es mucho peor. Entonces, es una investigación muy reciente. Acá está el tripanosoma y tenemos problemas en ganado de leche y carne también. En particular, la raza Nelore, acá de Brasil, es muy resistente para muchas cosas, pero el Nelore es muy sensible para el tripanosoma, ¿no? No tiene una resistencia muy buena para el tripanosoma. Y la parte más común del tripanosoma, los síntomas, es una anemia, que uno no necesariamente muchas veces no es una anemia muy fuerte, una pérdida de peso, abortos, diarrea. Pero eso y otras comorbilidades, ¿no? Pero esos son casos clínicos en que muchas veces los animales va a llevar al animal muerte, pero eso no es el mejor problema. El mejor problema realmente es los síntomas, otro subclínico, no necesariamente lo clínico, ¿no? Entonces, eso es parte del problema con el tripanosoma. Tenemos muchos síntomas y no son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, simplemente una hipertermia está bien, una anemia. Una cosa muy común acá en Brasil es que la vaca tiene una parte muy parecido con ceratoconjuntivitis, no sé si se habla así en Argentina también, pero muy parecido con los ojos, se queda un poco blanco. Para el tripanosoma también, con otros problemas neurológicos. Y tiene problemas reproductivos. Eso es un poco diferente de babesia y anaplasma. Es que tripanosoma tiene una parte importante de baja en la fertilidad, en que babesia y anaplasma no necesariamente pasa eso, ¿no? Los machos y hembras también tienen problemas de pubertad, el retraso en la pubertad. Vacas tienen problemas de anestro posparto. Toro tiene problemas de pérdida de libido. Y bueno, tiene muy parecido con brucelosis, que tiene como se dice, una ataxia, una propensión para causar problemas de reproducción. Eso es una parte importante en que tenemos, ¿cómo está el tiempo acá? Una parte importante del tripanosoma es que el protozoario cambia esta glucoproteína exterior a cada 2 semanas. Entonces el animal va a producir anticuerpos para este tipo de membrana, el verde, pero a cada 2 semanas el tripanosoma va a cambiar su protección y los anticuerpos que la vaca está a producir no tienen un efecto muy bueno en el tripanosoma, ¿no? Entonces, como el tripanosoma no tiene una manera muy interesante de, como se dice, de escapar del sistema inmune de la vaca. Y la verdad, el tripanosoma pone el sistema inmune de la vaca para trabajar para ellos. Por ejemplo, en términos de inmunidad celular, el tripanosoma pone los principales glóbulos blancos para producir factores de sobrevivencia para el tripanosoma. Entonces, por ejemplo, esta ornitina es muy importante para el crecimiento del tripanosoma, para la multiplicación. Entonces, pone los macrófagos
cambia el metabolismo de los macrófagos para producir L-ornitina, que es importante, por ejemplo, para su crecimiento. Y va a causar otro problema de inflamación, de pérdida de peso, básicamente porque va a cambiar el metabolismo de las células blancas, ¿no? Entonces, no es que el trypanosoma va a escapar simplemente del sistema inmune. La verdad que va a poner el sistema inmune para trabajar para ello. El sistema complemento también tiene una baja del sistema complemento por todo el tiempo de infección más aguda del trypanosoma. Eso es investigaciones desde 80. Incluso yo estaba trabajando con el problema del trypanosoma como una enfermedad de África, ¿no? Eso es cosa que tenemos que preocupar en África y acá en Sudamérica. Sí, tenía alguna cosa en Mato Grosso, en parte central de Brasil, pero nosotros acá no teníamos ninguna idea que el trypanosoma estaba como una incidencia muy alta en todo Brasil, parte sur, incluso es Brasil muy fuerte. Una otra información importante cuanto al trypanosoma es o que puede hacer con la inmunidad en términos de respuesta en producción de anticuerpos. Por ejemplo, acá es una investigación que hay otras, pero esa fue la primera investigación que tuve muy claro en que una vaca, si uno hace una vacunación para leptospirosis o para brucelosis acá a la derecha, en un animal que tiene una baja cantidad de trypanosoma, la respuesta en términos de anticuerpo es mala. Entonces, uno va a hacer una vacunación para leptospirosis y no va a lograr niveles de anticuerpos importantes contra la leptospirosis. Entonces, eso pasa mucho. Uno tiene problemas de leptospirosis, pero la verdad es que está a hacer la vacunación, todo listo, pero la verdad es que el problema raíz, el problema inicial, la verdad es que tiene problemas con trypanosoma. Entonces, la verdad que es algo que es muy interesante la fisiología del trypanosoma también, ¿no? Y puede causar problemas de producción directamente. Es una publicación reciente acá en que se queda muy claro en que el trypanosoma puede causar degeneración del tejido placentario, ¿no? Entonces no es solamente indirectamente, pero directamente va a causar problemas en la placenta y va a inducir aborto. Entonces, que si uno en Argentina, yo tengo una investigación de Argentina, la incidencia en Argentina, si uno tiene problemas de aborto, surto de aborto, hay que incluir el trypanosoma en la lista de enfermedades que pueden causar aborto. Misma cosa, muy parecido con el tema de calidad del semen. Acá una investigación en que uno acá lo hice, la contaminación de toro con el trypanosoma, y como en 2 semanas o menos de 2 semanas casi, tiene un aumento muy importante de patologías en el esperma del toro, ¿no? Entonces, que al punto que tiene menos de 10% de animales con semen espermatozoides normales, ¿no? La verdad que para los toros es una parte importante de entender y trabajar con el trypanosoma es el diagnóstico. Entonces, la vaca, una vez contaminada con el trypanosoma, tiene picos. Después de 2 semanas, tiene un pico de parásito en el sangre. Y eso va a fluctuar un poco. Ella puede tener otros picos
por ejemplo, si tiene un problema de una sequía, no tiene pasto, un celo de maíz malo, se hace un manejo muy agresivo, cambio de lotes, transporte, va a tener otro pico, pero tiene una fase aguda y después una fase crónica, ¿no? Eso es importante. Entonces, cuando y acá en Brasil, se utiliza mucho el test de parasitológico directo, ¿no? Que es mirar el sangre en el microscopio e intentar encontrar el parásito. Y eso, la verdad, tiene una eficacia muy mala. Y tenemos que trabajar con otros tipos de diagnóstico. Por ejemplo, serología no es buena al principio, pero después de 3-4 semanas tiene una accuracia importante. Y claro, los testes moleculares. Y Argentina tiene, yo no conozco el grupo de investigación allá, pero tiene desarrollado un teste muy interesante molecular para el tripanosomo. Acá la investigación de Argentina, los expertos investigadores de acá de Argentina hicieron una investigación muy interesante para tentar entender la epidemiología de Babesia, anaplasma y el tripanosoma. Y utilizaron un tipo de teste nuevo que nosotros no utilizamos acá en Brasil de forma muy común. No sé si algunos de ustedes conocen ellos, pero si yo soy veterinario y trabajo con áreas de leche, sería muy interesante conectar con ellos, entender un poco más el trabajo de este grupo de investigación. Y la verdad que la incidencia que tienen, intentaron entender la babesia, anaplasma y todo, pero acá, por ejemplo, en Santa María, la muestra, el muestreo no es muy grande, pero es importante. Y tiene como, aleatoriamente, acá tienen como 20 alguna cosa % de animales positivos con un teste molecular. Estos son animales que tienen tripanosomo vivos, circulantes y contaminantes. Por ejemplo, en un animal que tiene acá el tripanosomo detectado por testes moleculares, si uno hace una vacunación en una vaca y pone la aguja, las próximas 4 vacas que tenemos datos acá de Brasil, las próximas 3 o 4 vacas van se contaminar simplemente por una rutina que se utiliza más acá en Brasil, pero una vacunación simple, uno va a estar tener una cantidad de animales contaminados muy fácilmente. Una otra cosa importante cuando se habla de tripanosoma es cómo tratar los animales. Y la verdad que tengo 2 investigaciones acá, recientes de acá de 2020, de Tiago, un tipo que trabaja en Goiás, con el profesor Welber, que es un tipo que trabaja mucho con tripanosoma también, en que intentaron hacer diferentes tipos de tratamientos del tripanosoma en animales que fueron contaminados de forma experimental. Entonces tenían eso controlado, ¿no? Que animales estaban en la cantidad de tripanosoma y todo. Y la conclusión es un trabajo muy interesante de mirar para los que tienen el interés de mirar un poco más. Pero tratamiento que tiene una eficacia buena en la dosis más alta de diminaceno o isometamidium tuvieron sí 100% de eficacia terapéutica. Es importante decir que nosotros necesitamos de más opciones de drogas para tratamiento. Pienso que esos diminaceno y isometamidium en pocos años van a tener cepas resistentes
que eso pasa en África, por ejemplo. En África el dimenazeno y isometamidio no tiene 100% de eficacia allá. Eso va a pasar acá con nosotros muy rápido, pienso que va, en pocos años, ¿no? Pero es interesante que el isometamidio tiene un efecto también de protección, ¿no? Se queda en la sangre por 2-3 meses a proteger el animal. Entonces, que para los países que tienen eso, y si los argentinos no lo tienen, hay que hablar con las empresas allá de salud animal y quizá tener el isometamidio allá o cuanto antes, ¿no? Y es importante también que el imidocarb, que muchos utilizan para el tratamiento en protocolo de tratamiento de Babesia y anaplasma, no tiene eficacia buena contra el Trypanosoma vivax. La verdad que prácticamente no tiene una eficacia contra el Trypanosoma, ¿no? Eso no voy a entrar en muchos detalles acá, pero es la publicación del mismo grupo de pesquisa del profesor Welber en Brasil. Ellos intentaron varios tipos de infecciones intradérmico, intravenoso, pero lo más importante, pienso que la parte más importante de esa investigación es este gráfico, lo que encontraron acá, con una sinergia que pasa con el Trypanosoma y el anaplasma. Muchas veces nosotros intentamos mirar en el microscopio problemas de parásitos en el sangre, ¿no? Y la verdad, a veces encontramos mucho problema con anaplasma, pero acá lo que ellos reportan es que cuando estos animales estaban contaminados con anaplasma, tenían anaplasmosis, mira acá, pero cuando hicieron la infección con el Trypanosoma, lo que pasa es la población de Trypanosoma aumenta, pero después de el primer siglo de multiplicación de anaplasma, unos 20 alguna cosa días después, la cantidad de anaplasma aumenta como mucho. Entonces, cosas así, aumento de 10 veces. Entonces, si uno tiene mucho problema con anaplasma, probablemente tiene problema de Trypanosoma que está a trabajar y bajar la inmunidad del animal de forma que el anaplasma tiene un ambiente ideal para su multiplicación. Entonces tenemos una parte importante de sinergia entre el anaplasma y el Trypanosoma, ¿no? Entonces eso es algo interesante en que es muy sencillo en que el Trypanosoma y el anaplasma trabajan en conjunto para bajar el hematócrito, para causar la enfermedad en ganado, ¿no? Y pienso que estoy con un poco más de 30 minutos. Nuevamente, el Trypanosoma, para los que no tuvieron la oportunidad, la infeliz oportunidad de trabajar con ellos, uno no puede subestimar el problema de Trypanosoma, ¿no? Usted va a perder vacas y la vaca que en alguna situación, si no tiene vaca que tiene surtos de muerte, va a tener un problema subclínico que va a servir va a estar allá de una forma subclínica, pero es un riesgo muy grande en el tambo y uno tiene que tener eso en cuenta cuando estamos trabajando. Y tiene en Argentina, ¿no? Tenemos Trypanosoma en Argentina por todo el lado, ¿no? Tratamiento. Pienso que eso es un protocolo tradicional. El diminaceno tiene una eficacia buena contra el Trypanosoma, pero de forma ideal hay que combinar con el isometamidio también. Es interesante, hay veces, hay dos trabajos que miran la idea de poner
combinar erofloxacina con isometamídeo. Parece que mejora un poco la eficacia del isometamídeo también para algunas cepas más resistentes, pero son cosas así que está en fase experimental. Pienso que necesitarán un poco más de datos, ¿no? Pero el tratamiento es relativamente simple, pero uno tiene que tomar en cuenta que hoy, para problemas de protozoarios y riquecias, ¿no?, en sangre, estos tres para Sudamérica son muy importantes a nosotros. Si uno tiene problemas de Babesia y anaplasma, muy probablemente tiene problemas también de tripanosomo acá en Sudamérica. Tenemos que tomar esto todo en cuenta. Y Luis, yo tomé casi todo el tiempo. Bueno, voy a voy a pasar tratar de... para enfermedades. Tiene por lo menos 20 y alguna cosa minutos, ¿no? Las enfermedades productivas. O que Luis y yo hablamos también es que tenemos muchos tipos de enfermedades productivas, pero la hipocalcemia, principalmente en los últimos años, es alguna cosa que tiene una endemia posparto de prácticamente 50%, por lo menos, en los campos que trabajamos. Eso que vamos a intentar hablar un poco de eso, que es un tema realmente importante. Luis, no sé si usted quiere compartir su pantalla o cómo quiere hacerlo. Sí, ahora comparto mi pantalla, Alex. ¿Está bien? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Pero tiene que poner en el modo Sí, allá. ahí está. Bueno, voy a tratar de respetar lo máximo los tiempos. La idea era charlar con ustedes o traer un poco el tema de hipocalcemia. Es una enfermedad conocida, sin embargo hay investigaciones últimas de los últimos años que realmente demuestran que sigue teniendo importancia, se ha mejorado mucho, pero sigue teniendo importancia, sobre todo con lo que es patologías relacionadas con la hipocalcemia, obviamente, y obviamente también mencionarles algunos datos o alguna información sobre lo que es prevención. Como a modo obviamente lógico, una vaca lechera, para que sea eficiente, sigue siendo indispensable que atraviese lo que es una gestación, el parto y una nueva lactancia. Sin embargo, no hay periodo más crítico entre el final como lo definen varios autores, entre el final de la gestación y el inicio de la lactancia, o sea, la transición. Y esto es así porque durante este momento ocurren un montón de cambios en la vaca, y esto determina que, de acuerdo a lo que menciona la bibliografía, entre el 30 a 50% de las vacas lecheras pueden ser afectadas por algún tipo de enfermedad infecciosa metabólica en los días anteriores o posteriores al parto. Y esto abarca no solamente las vacas de alta producción, sino también diferentes tipos y niveles de producción. O sea, la importancia también radica en vacas de mediano potencial productivo. El problema de la transición básicamente es que hay un rápido incremento en los requerimientos nutricionales, es decir, en el final de la gestación y el inicio de la lactancia, los cuales no son acompañados por un mismo incremento en el consumo de materia seca. Esto es un gráfico de consumo de materia seca y los niveles de ácidos grasos no esterificados, o sea, la movilización de grasas, y como ven, el clásico disminución del consumo de materia seca alrededor del parto, y cómo se incrementan la movilización grasa. Lo mismo pasa con esa variación en lo que es en los requerimientos de calcio, cuando la producción de leche comienza, y cómo disminuye, o cómo se ve deprimido el consumo de materia seca alrededor del parto. Todo esto hace que muchos procesos fisiológicos sean temporalmente superados. En el periparto hay 3 funciones básicas que se alteran. Una de ellas es el consumo de materia seca, que como vimos disminuye en los días alrededor del parto, y esto está asociado con el balance energético negativo, con la movilización de grasas y la presentación de cetosis, o posible presentación de cetosis, elevación de cuerpos cetónicos, y si supera cierto nivel
se presenta la enfermedad, obviamente, la regulación del calcio en sangre, la calcemia, y la capacidad de respuesta del sistema inmune, es decir, las vacas alrededor del parto se inmunodeprimen. Estos serían los desencadenantes de la mayoría de los problemas que sufren las vacas en el periparto. Este es un gráfico que quizás algunos lo han visto, pero en la época de Claves, el programa Claves, se mostraba mucho con Carlos Corbellini, que lo mostraba, pero bueno, me parece que es muy ilustrativo. Cada numerito, o sea, como las tres problemas que les mencioné, la hipocalcemia, la inmunosupresión y la cetosis, y cada numerito indica las probabilidades de tener una enfermedad habiendo tenido la otra. Entonces, claramente todas las afecciones del periparto están interrelacionadas, y la presentación de alguna de estas tres problemas, pilares alrededor del periparto, van a determinar la mayor incidencia de otros problemas. Específicamente la regulación del calcio. El calcio, digamos, en los niveles en sangre, estos serían los niveles en sangre, en donde el nivel de calcio en sangre interactúa con los huesos, que sirven como reservorio, obviamente con la dieta que aporta el calcio dietario y que suma calcio a la sangre, y la leche, que termina siendo un lugar de salida del calcio, y también los riñones, que actúan regulando la calcemia, o que actúan en la regulación de la calcemia a través de la eliminación de calcio por la orina. La glándula paratiroides actúa estimulando la absorción de calcio a nivel de intestino, actúa estimulando la reabsorción de calcio. O sea, ante una disminución del nivel de calcio en sangre, se activa o se estimula la secreción de la paratiroides, y aumenta, hay un ingreso de calcio a partir del hueso, hay una estimulación de la absorción de calcio a través del intestino, y se disminuye la eliminación de calcio por orina, y aumenta, o mejor dicho, se activa la vitamina D3, que también fortalece o ayuda a aumentar la absorción de calcio en intestino y la reabsorción de calcio a través del hueso. Sin embargo, en una situación de alcalosis metabólica, como una leve alcalosis metabólica, una vaca en una dieta normal tiene un pH alrededor de 8 levemente alcalino, en esas situaciones hay una menor sensibilidad de los tejidos a esta paratormona, entonces los mecanismos que actúan regulando la homeostasis del calcio están disminuidos, y en una situación de mayor requerimiento de calcio, como es el inicio de la lactancia, la producción de calostro y el inicio de la lactancia, se presenta una hipocalcemia, es decir, porque todo el metabolismo y los mecanismos encargados de regular el calcio en sangre están dormidos de alguna manera, ¿no? La hipocalcemia es una enfermedad causada por una reducción en el nivel de calcio en sangre, es decir, la vaca no puede responder y manejar los altos requerimientos que imponen el inicio de la lactancia. El primer ordeñe puede representar entre 5 a 10 veces el calcio disponible en sangre, y si uno la ordeña de nuevo, hasta 20 o 30 veces. Obviamente depende del nivel de la producción de calostro, pero el primer ordeñe puede significar, de ese calostro, representa esa cantidad de calcio, que es mucho en relación obviamente a la cantidad de calcio que dispone la vaca en la sangre. La presentación clásica de la enfermedad es la hipocalcemia clínica, como todos la conocen, que es la clásica vaca caída. Bueno, hay una debilidad muscular, la incapacidad para estar de pie, para mantener su temperatura corporal, y la vaca entra en un coma y muere si no se trata. Sin embargo, en relación a la incidencia de esta enfermedad, la hipocalcemia clínica, la incidencia más o menos está alrededor de entre el 2 al 6%, sin embargo se ha mejorado mucho con respecto a la presentación de esta enfermedad. Es decir, en publicaciones de unos años atrás hablaban de un promedio de 5.2% de incidencia de hipocalcemia clínica. El programa Claves en Argentina se evaluó sobre una importante cantidad de lactancias, alrededor del 6% de hipocalcemia clínica. Sin embargo, publicaciones más recientes hablan de que ya se bajó a datos recopilados entre Estados Unidos y Canadá, ya se bajó al 2,4%, y hoy algunos autores indican que, y quizás lo vemos en situaciones de campo, que podemos estar por debajo del 2%, en campos bien manejados, o que se puede lograr un buen manejo de
la prevención de la enfermedad. Como todos ustedes seguramente se acuerdan, de la susceptibilidad de razas, las vacas Jersey tienen mayor susceptibilidad a tener hipocalcemias, y la susceptibilidad a la hipocalcemia aumenta, afecta principalmente a las vacas multíparas y aumenta a medida que van aumentando las lactancias, ¿no? Las vacas multíparas son más susceptibles a presentar la enfermedad, por la incapacidad de la vaca o tener su metabolismo los huesos menos activos, porque ya creció, ya se desarrolló, a su vez produce más leche, entonces es más susceptible a tener la enfermedad. Las consecuencias de la hipocalcemia clínica, hay varios trabajos ya de unos años, pero en muchas vacas, fíjense, pero con una incidencia relativamente no muy alta, no por debajo alrededor del 4, entre el 4,5 y el 5%, la presentación de la enfermedad aumentó las probabilidades de tener otras enfermedades, como distocia severa, retención de placenta, cetosis, desplazamiento de agumazo, mastitis y obviamente también descarte, en el caso de este último trabajo, un trabajo relativamente nuevo, de muchas vacas, pero que evaluó una mayor probabilidad de tener descartes en vacas con hipocalcemia clínica. Como les vengo comentando, digamos, la hipocalcemia clínica es importante, es grave, pero en general es poco frecuente y se ha mejorado mucho en este sentido. Sin embargo, la otra forma de presentación de la enfermedad es la hipocalcemia subclínica, la cual es la parte del iceberg que está debajo del agua, digamos, porque es la presentación más frecuente, que no la vemos, no tiene signos clínicos evidentes, y puede afectar claramente lo que es la productividad y la longevidad de las vacas. Este es un trabajo hecho en Estados Unidos, de evaluación sobre casi 1.500 animales, en casi 500 tambos, donde se evaluó en vacas entre las 0 a 48 horas posparto la calcemia. Cada puntito es una vaca, y estos son los números de lactancia, y esta es la concentración de calcio sérico. Fíjense que en vacas, en lo que es interesante de este trabajo, es que el 25% de las vaquillonas presentaban muy pocas con hipocalcemia, o sea, con fiebre de leche, hipocalcemia clínica, pero el 25% de las vaquillonas presentaban hipocalcemia subclínica. Y en lo que es en las vacas de 2 o más lactancias, en promedio casi el 50% presentaban un grado de hipocalcemia subclínica. Un trabajo similar, evaluando la incidencia de hipocalcemia clínica también, pero en tambos en Alemania, también una buena cantidad de animales, en donde esta fue la incidencia en primera, segunda, tercera, cuarta o más lactancias. Esta fue la incidencia de hipocalcemia clínica, en promedio es alrededor del 7%, y la hipocalcemia subclínica, que si bien no fue tan alta como el trabajo de Estados Unidos, en el caso de las vacas de primera lactancia, sí lo fue en 2 o más lactancias, ¿no? Así que un resultado similar, en donde, bueno, claramente denota la importancia de esta presentación de la enfermedad, ¿no? La hipocalcemia subclínica es cuando la calcemia baja por debajo de lo normal, pero no, como les comenté, la vaca no presenta signos visibles. Normalmente los valores de corte o valores que se llaman de corte, digamos, por debajo del cual se considera hipocalcemia subclínica, en la bibliografía están entre 8, de acuerdo a cómo se exprese, entre 8 a 8,5 miligramos por decilitro, o 2 a 2,12 milimoles por litro. Algunos autores digamos, mencionan que hay ciertos signos clínicos, los cuales se han hecho algunas investigaciones sobre todo el tema de hipotermia en las orejas, que como una forma hay una publicación reciente, pero es medio confuso, y porque son poco específicos los signos, ¿no? Hay tambaleos, taquicardia, menores contracciones ruminales, y extremidades frías y hipotermia, digamos, ¿no? Las consecuencias, y esto es lo más importante, digamos, la calcemia baja, la vaca no muestra los signos, pero sí esto aumenta la predisposición a tener otras enfermedades, y esto, primero que nada, bueno, la hipocalcemia, una vaca con hipocalcemia subclínica baja la motilidad intestinal y ruminal, lo cual explica el menor consumo de materia seca,
y también esto se asocia a una incapacidad para regular su balance energético, entra en un balance energético negativo, movilización de grasa, cuerpo cetónico, cetosis, mayor desplazamiento de agomazo, por la menor capacidad de contracción del tubo digestivo. Obviamente hay mayores riesgos de distosia y prolapso uterino, menor secreción de insulina, lo cual también de alguna manera agrava el balance energético negativo y agrava esa situación de déficit energético que sufre la vaca durante la transición, y la inmunosupresión, lo cual se asocia esto a la retención de placenta, a la mayor predisposición a tener retención de placenta, mastitis y metritis también. También la consecuencia de la hipocalcemia subclínica aumentan los riesgos de tener rechazos, mayor cantidad de rechazos, ¿no? Algunos trabajos donde evaluaron la concentración, en este caso, de ácidos grasos no esterificados, es decir, de grasas, y de beta-hidroxibutirato, de cuerpos cetónicos, en vacas con hipocalcemia subclínica en los primeros 12 días posparto. Las vacas con hipocalcemia, que son las líneas negras, tuvieron mayor concentración de NEFA, de ácidos grasos no esterificados, y movilizaron más grasas, que es un poco lo que les vengo comentando, y también tuvieron mayor concentración en sangre de cuerpos cetónicos. Con respecto a la inmunidad, en este trabajo evaluaron la capacidad, la concentración de neutrófilos, la capacidad fagocítica de los neutrófilos y la capacidad oxidativa de los neutrófilos. Y las vacas con hipocalcemia, el número de neutrófilos fue menor, la capacidad de fagocitosis fue también menor, y la capacidad oxidativa de esos neutrófilos también fue menor. En las vacas que tenían hipocalcemia subclínica, en los días 0, 1 y hasta 3 posparto. Entonces, de nuevo, es mostrarle un poco de información relacionado con esto que les había comentado antes. En este trabajo evaluaron las probabilidades de presentación de enfermedades en relación a la presentación de la hipocalcemia, y la presentación de enfermedades, las probabilidades de presentación de enfermedades fue mayor en el caso de, obviamente, las vacas con hipocalcemia, fue casi 4 veces mayor para el caso de desplazamientos de agomazo, 5 veces y media en el caso de cetosis, 3 veces y media casi de retención de placenta, y mayor cantidad, casi 4 y media de metritis. Es decir, vacas con hipocalcemia subclínica claramente aumenta los riesgos de tener otras enfermedades. Esto es 760 vacas evaluadas en 6 tambos a las 24 a 48 horas posparto. Algunos resultados sobre la parte reproductiva, que también está afectada. Esta es la proporción, la hipocalcemia subclínica, y la proporción de vacas no preñadas de acuerdo a los días posparto. Fíjense, bueno, las vacas con calcemia normal tendieron la proporción de vacas preñadas tendió a ir disminuyendo más rápidamente que las vacas con hipocalcemia. Las vacas con hipocalcemia tendieron a tener una menor tasa de concepción y una mayor cantidad de días abiertos que las vacas sin hipocalcemia subclínica. En cuanto a la evaluación de la hipocalcemia subclínica, la medición clásica es medirla o evaluarla en la sangre, el calcio en sangre. Hay algunas relevancias en cuanto a si es calcio total o calcio iónico o ionizado. Ahora lo que se dispone, y el método y mucha información hay al respecto, es sobre calcio total. Lo más preciso es medir calcio iónico o ionizado, pero es más difícil de hacerlo. Ahora se están haciendo algunos trabajos para hacer alguna medición a campo, y una medición fácil con aparatos que se usan para medir calcio en el agua, pero hasta el momento la mayor cantidad de información es con calcio total. La forma de medirlo o de evaluarlo es a través de la medición de calcio o calcio sanguíneo entre las 12 a 24 horas posparto, el momento del nadir, de la mínima concentración de calcio. Esto nos va a permitir evaluar cómo está performando, cómo está actuando la dieta sobre el riesgo de la hipocalcemia. Sin embargo, en algunos animales, tomarlo esto como único parámetro puede ser confuso, porque ciertos animales, sobre todo las vacas de alta producción, tienen cierta hipocalcemia,
es necesaria, digamos, y frecuentemente ocurre en las primeras 24 horas posparto. Esto hace que la calcemia baja y se desaten todos los mecanismos que la vaca tiene para compensarlo, y arranca a secretar paratormona, aumentar la absorción de calcio en el intestino y demás. Y no siempre, si bien hay trabajos donde se evaluó que la hipocalcemia en el momento de las 24 horas, 0 a 24 horas posparto, se asoció con una menor performance, no siempre fue así, no todos los trabajos, hay trabajos que no encontraron ningún efecto. Porque sí es importante cómo se comporta la calcemia en las horas posteriores a esas primeras 24 horas. Muestreos luego de las 24 horas muestran una mejor relación entre la hipocalcemia y su impacto negativo en las vacas, es decir, posteriores, las 48 horas posteriores al parto. Fíjense este trabajo donde evaluaron la calcemia, y una hipocalcemia subclínica en cualquier momento en la primera semana posparto aumentó los riesgos de desplazamiento, disminuyó la producción de leche y la tasa de concepción a la primera inseminación. Y lo que es en un trabajo relativamente nuevo, lo que, digamos, en concordancia con les comentaba anteriormente, digamos, la hipocalcemia, algunas vacas muestran hipocalcemia subclínica el primer día posparto, y esto ha sido algunas veces asociado a una mayor producción. Es decir, vacas que tenían hipocalcemia subclínica dentro de las primeras 24 horas posparto, eso se asoció positivamente con una mayor producción. Pero lo importante, si la hipocalcemia persiste en los primeros 2, 3, 4 días, incluso como les comenté antes, hasta la semana, eso sí está asociado negativamente con la producción y también con la sanidad y la performance reproductiva de las vacas. En cuanto al punto de corte, digamos, o el valor que tomamos como referencia para decir esta vaca tiene hipocalcemia subclínica o no, el valor más tomado, más publicado, muchos, es 2 milimoles por litro. Sin embargo, hay trabajos nuevos que asocian de que debería tomarse los riesgos de la presentación de la enfermedad, el valor de corte debería ser diferente de acuerdo al tipo de enfermedad que se quiere evaluar. Sin embargo, a cuestiones prácticas, un calcio sérico por debajo de 2,14 milimoles por litro ya está asociado a un mayor riesgo de enfermedades en el posparto. Y lo importante, volviendo a repetir lo que les comentaba anteriormente, no solamente es importante evaluarlo en el momento de las primeras 24 horas posparto, sino también ver cómo esa hipocalcemia se va permaneciendo y se va manteniendo a lo largo de los primeros días posparto. En cuanto a la prevención, bueno, claramente el método más usado y que más efectivo es a través de la dieta preparto, de manejar la dieta preparto. En general podríamos tomar como niveles o algunas recomendaciones para lo que es vitaminas y minerales, tanto de magnesio como vitamina D, el caso del fósforo, el cual no debe ser excesivo y debe estar de acuerdo a los requerimientos, porque si es por debajo de los requerimientos aumenta los riesgos de hipocalcemia, y si está por encima también los aumenta. Y como regla fundamental es tratar de que manejar con la diferencia catiónica aniónica en esa dieta base, o sea la diferencia entre el sodio, el potasio y el cloro y el azufre, básicamente, de los minerales de la dieta base, sea lo más baja posible. Que la dieta base tenga pocos niveles de sodio y de potasio. De potasio es el más variable, como seguramente saben. Dentro de esos parámetros generales, uno puede tomar la estrategia de uso de dietas no aniónicas, el cual podríamos plantearnos trabajar con esta estrategia cuando los niveles de potasio son bien bajos, y a su vez tenemos que tratar de mantener los niveles de calcio por debajo de los requerimientos. La idea es mantener el metabolismo del calcio activo y que la vaca pueda responder cuando los requerimientos del calcio aumentan. Esta estrategia puede funcionar, sin embargo a veces no, a veces es difícil contar con esos niveles de calcio
en la dieta total, y también obviamente a veces es difícil mantener esos niveles tan bajos de potasio. La otra estrategia claramente conocida por muchos es y cada vez más utilizada es el uso de sales aniónicas. La diferencia catión, este es un trabajo, una recopilación de varios trabajos, en donde, como ven, a medida que la diferencia catiónica aniónica, esto es positivo, este es el 0, esta es la incidencia de fiebre de leche, o sea, hipocalcemia clínica. Como ven, a medida que la hipocalcemia disminuye, la diferencia catiónica aniónica disminuye, el riesgo de hipocalcemia o la incidencia de hipocalcemia fue disminuyendo en todos estos trabajos. Las dietas aniónicas, no vuelvo a decir lo mismo, tratar de mantener, sigue siendo el primer punto a tener en cuenta, tratar de mantener el potasio lo más bajo posible, menor a 1,2, a 1,4, algunas recomendaciones, pero siempre la dieta base tiene que tener bajo potasio, que es el mineral dentro del potasio y del sodio. El potasio siempre es el más variable, sobre todo en los forrajes. En cuanto al calcio, en la bibliografía hay ciertas informaciones, de alguna manera, cierta discrepancia. Por un lado, Jan Lin mencionó en un metaanálisis que la incidencia de hipocalcemia fue baja cuando los niveles de calcio estuvo por debajo de 0,6 o fue mayor a 2%. También estos autores hablaron o recomendaron estos niveles de calcio. Overton también. La idea de, Overton recomienda un nivel de calcio para dietas no aniónicas y otro nivel de calcio para dietas aniónicas. Sin embargo, un último trabajo de Santos, un metaanálisis, muestra de que en realidad no se justifica alimentar con mucho, o sobrealimentar con calcio, que es lo que algunas escuelas o algunos investigadores sugieren. Esto es no alimentar por encima de los requerimientos, es decir, alimentando por los requerimientos sería suficiente. La calcemia en vacas con dietas aniónicas en varios trabajos se ha visto que no está disminuida, sobre todo utilizando estos niveles, es decir, los niveles para niveles de requerimientos de mantenimiento o de una vaca de producción lechera normal, es decir, no sobrealimentar con calcio. En cuanto al objetivo, la diferencia catiónica aniónica como objetivo, no hay una digamos, a ciencia cierta, una recomendación, ni siquiera en los últimos trabajos, al menos la información que he recabado, hablan de entre menos 50 a menos 180. En este trabajo de Santos muestra que esto es la diferencia catiónica aniónica preparto, negativa y positiva, y los niveles, el nivel más bajo de calcio entre 0 a 24 horas posparto, con 4 diferentes tipos de dieta, es decir, de una dieta positiva y 3 dietas con una diferencia catiónica aniónica negativa. Si lo analizamos aquí, o sea, desde el lado de lo negativo, no hay mucha diferencia entre usar una menos 80, menos 130 o menos 200. Pero, bueno, de cualquier manera, buen trabajo de Santos de hace un par de años, evaluaron que hay una relación directa entre que cuando nosotros bajamos la diferencia catiónica aniónica negativa, hay una relación cuadrática, digamos, con el pH urinario, es decir, bajo la diferencia catiónica aniónica baja el pH urinario, y esto está asociado a su vez, el pH urinario, a que disminuyen los riesgos de fiebre de leche o hipocalcemia clínica en las vacas en el posparto, a medida que baja el pH urinario. Entonces hay una relación lineal entre el pH urinario y el riesgo de fiebre de leche, por lo cual siempre por esto, digamos, esto demuestra la importancia de medir siempre los pHs urinarios en el preparto cuando estoy utilizando sales aniónicas, y la incidencia fue en este trabajo de este metaanálisis, evaluaron una incidencia menor al 5% cuando los pHs urinarios de hipocalcemia clínica, cuando los pHs urinarios fueron menores a 6,5, ¿no?
Otro punto conocido es el tema de que las sales aniónicas deprimen el consumo. Esto es verdad, y esto también lo evaluó Santos en este trabajo y en varios otros trabajos, en donde a medida que vamos incrementando el consumo de sales aniónicas, va disminuyendo el consumo de materia seca. De este metaanálisis arrojó estos resultados, digamos, en promedio, tanto bajó 700 gramos en el caso de las vaquillonas, y 400 gramos en el caso por día, en el caso de las vacas. El consumo de sales aniónicas causa una acidez metabólica, es decir, como veíamos recién, esto baja el pH, pero como vemos acá en este trabajo, a medida que el pH urinario, el pH de la sangre, perdón, baja, esto repercute negativamente sobre el consumo. ¿Está? Entonces, si bien a veces se habla de que las sales aniónicas bajan el consumo por un efecto de palatabilidad, este trabajo demostró que no, porque ellos probaron que con sales aniónicas bajaba el consumo, y usando las mismas sales aniónicas, pero agregando cationes en la dieta, es decir, las sales aniónicas seguían estando en la dieta, pero le agregaban cationes para neutralizar, llevar a la neutralidad del pH sanguíneo, ahí el efecto del consumo no se veía. Entonces esto demostró que el consumo está mediado por un estado, o el estatus de ácido base de la vaca, y no por efecto de palatabilidad, ¿no? Otro punto a tener, y que también a veces es de discusiones, y que algo les comenté, es el efecto del nivel de la diferencia catiónica aniónica y la duración del preparto. En cuanto al nivel de sales aniónicas, o sea, el nivel de anionicidad de la dieta, o la diferencia catiónica de la dieta, en este trabajo se evaluó menos 70 a menos 180 en preparto. El nivel afectó negativamente el consumo, como vemos, las líneas negras son menos 70, en donde probaron dos tratamientos, preparto largo y preparto corto, y por debajo están las diferencias catiónicas, o sea, un DICAD más negativo, más aniónico, una dieta más aniónica, y como ven, en las de menos 180 el consumo fue menor respecto de la menos 70. Eso es analizando el efecto de la diferencia catiónica aniónica, y esa diferencia entre uno y otro tratamiento fue de 1 kilo y 100, digamos, 1 kilo 100 gramos, menos de consumo respecto de la de menos 70 respecto de la menos 180. En cuanto a la duración, en este trabajo vieron que, si bien hay pocos trabajos, algunos no detectaron efecto significativo, pero sí afectó la producción. En este trabajo sí detectaron un efecto negativamente o significativamente de menor producción, en el caso de cuando la duración del preparto fue mayor, fue de 42 días respecto de 21, y la reproducción también se afectó, en donde la tasa de preñeza, la primera inseminación, también fue menor. Entonces esto es, digamos, primero que la duración de sales aniónicas, la duración en que yo utilizo sales aniónicas en un preparto es, de acuerdo a este trabajo, no recomendable superar, irnos a o más de 30 días, esa recomendación clásica deberíamos mantenerla, al menos, y que niveles muy altos de diferencia catiónica, o sea, dietas muy aniónicas, van a disminuir el consumo en el preparto, y esto va a estar en contra del balance energético de esa vaca en el posparto temprano, y también obviamente durante toda la transición, ¿no? Para finalizar, conclusiones un poco de este repaso rápido de la hipocalcemia. Bueno, claramente es un desorden metabólico importante en lo que es el preparto, y la presentación subclínica es la manifestación común, donde la incidencia es importante, al menos lo que se ha evaluado, y también peligrosa, porque aumenta la presentación el riesgo de contraer muchas enfermedades, y también afectar la producción y la reproducción. Bueno, esto es lo que le acabo de mencionar, perdón. La dieta preparto y el balance mineral es una metodología adecuada, y ha mostrado, sobre todo en los últimos años, el uso de sales aniónicas cada vez más ha mostrado que reduce la incidencia de hipocalcemia, y también incluso en último metaanálisis de Santo que les comentaba,
que hice una revisión importante de datos. También las dietas aniónicas, las vacas con dietas aniónicas también aumentaron la producción de leche, obviamente esto asociado a un mejor balance del calcio, menor incidencia de problemas o enfermedades y por lo tanto mayor producción. Un dícado, una diferencia aniónica muy baja, de alguna manera no sería, y prolongados no serían aconsejables. Niveles hasta 180 quizás, que muchas bibliografías o muchos autores lo mencionan como indicado, o como recomendable, o como el objetivo, quizás en algún momento no se, o de acuerdo a estos últimos resultados no serían tan recomendables, por esto que les mostraba, de que bajan mucho el consumo, y no hay demasiada diferencia entre una acidosis, o digamos una acidez metabólica no demasiado importante. No hay demasiadas diferencias en la incidencia de enfermedades, no hay diferencias en la incidencia de enfermedades, y lo importante, una rápida recuperación, el tratamiento de la vaca una vez que pare, el tratamiento de la vaca fresca, digamos, de poder llevarla rápidamente a un corral confortable, con una dieta de buena digestibilidad, con un aporte adecuado de calcio, es sumamente importante, porque como veíamos, la hipocalcemia subclínica se persiste a lo largo luego de las primeras 24 horas, y esto está asociado con una mayor probabilidades de presentación de problemas y también menor producción, ¿no? Muchas gracias. No sé si han surgido algunas preguntas o algunas dudas. No hay dudas en el chat, pero bueno, si alguno tiene alguna consulta o duda que responder, que la haga ahora, entonces aprovechamos el espacio que nos queda para aclararla. Hacer un comentario rápido, ¿no? Que intentamos armar una charla con una enfermedad nueva que no sabemos manejar, y una otra enfermedad que es una hipocalcemia, que es una cosa, sí que sabemos hacerlo, pero muchas veces los tambos, por lo menos acá en Brasil, con toda certeza, allá en Argentina no tengo una idea muy buena, pero no miren estrategias para mejorar la hipocalcemia. Y no estoy diciendo la clínica, ¿no? Más que nada la subclínica, que hay veces muchos tambos allá no van a implementar estrategias para bajar la hipocalcemia, ¿no? Y si empieza una lactación con la hipocalcemia, todo el resto va a estar afectado, ¿no? Sí, La yo creo que bueno. al menos en lo que me toca ver, el manejo de la enfermedad se ha mejorado mucho, y como traté de mencionarles, tanto a nivel internacional, y creo que a nivel nacional, al menos lo que me toca ver, en general también. Obviamente siempre aparece algún problema o alguna oleada de casos o algún problema asociado más que todo medido a través de la presentación de otras enfermedades, metritis, retención de placenta. Pero bueno, un poco la idea mía era comentarles algunas cuestiones interesantes que me parecen trabajos relativamente nuevos del tema de la duración, el tema del nivel del DICAT sugerido. Es decir, en esto hay, como en varias cosas en la parte de nutrición, o al menos lo que uno sabe, siempre uno lee de diferentes escuelas y criterios. A mí me parece que los que acabo de mostrarles un poco, al menos la última información, y me parece más consistente e interesante, y la explicación fisiológica muchas veces me parece que lo respaldan. Pero bueno, como todo requiere esto, desde el punto de vista, la hipocalcemia es una enfermedad tradicional, pero bueno, siempre como últimamente se sigue generando información y se sigue trabajando y avanzando en prevenirla y en cómo hacer para prevenirla, ¿no? Ignacio, te hago una consulta que surgió en el chat. Si hay mucha mastitis en vaquillona justo después del parto, puede estar asociado a hipocalcemia subclínica, ya que no han estado en contacto con las bacterias que producen la mastitis previamente.
Sí, digamos, yo no soy un experto en mastitis, pero obviamente, como les mostré, como lo demuestran varios, les mostré y como lo demuestran varios trabajos, la hipocalcemia puede ser un punto que esté afectando la inmunidad, y por lo tanto la mayor predisposición a tener mastitis. Sin duda que también aspectos como ambiente, manejo de rutinas de ordeña y demás, son también obviamente muy importantes. No hay que descartar el tema hipocalcemia, pero bueno, yo trabajaría primero en las cuestiones más macro, como ambiente, rutinas de ordeñe, aislamiento de bacterias que están produciendo como primer paso para ver qué tipo de bacterias es la que está produciendo la mastitis. Terminar siendo, me parece, lo principal, o por lo menos el inicio del ovillo. Después, la hipocalcemia no hay que descartarla, lógicamente. Bueno, y te hago otra consulta. Hay otra pregunta. ¿Cómo se puede Comentario, mejorar Luis. cantidad y calidad de calostro? Sí, Alex, perdón. Sí. Perdón, Alex. No, un comentario rápido con el tema de mastitis. Es para vacas tenemos mucho, ¿cómo voy a decir eso? Para vacas no primíparas, la multípara, es importante tener en cuenta que unos 60-70% de las mastitis que pasan en el primer mes, la verdad, fueron vacas que se contaminaron en el secado, ¿no? Entonces, tiene datos de genómica, de perfil de bacterias, que la mayoría de los casos de mastitis en primer mes para vacas multíparas, la verdad, la vaca se contaminó en el momento del secado. Para primípara, hay que trabajar mucho, como Luis Nacho lo dijo, del tema de identificar el perfil de bacterias y todo. Recientemente, por ejemplo, tuvimos un problema de primíparas con problemas de Staphylococcus aureus, y uno de los riesgos que el tambo tenía era alimentar las terneras con leche descarte de vaca con Staphylococcus aureus. Entonces la ternera se quedaba infectada en los primeros días de vida, cuando estaba alimentada de leche de Staphylococcus aureus, y después una va, como se dice, chupar la otra, el ombligo, la piel, y se tiene mucha contaminación allá. Entonces hay que mirar el perfil de bacteria con toda certeza, ¿no? Uh-huh. Y una consulta más, ¿cómo se puede mejorar cantidad y calidad de calostro? Bueno, no sé, Alex, si querés hacer un comentario. No, nutricionalmente, Luis, si quiere, hay datos recientes, por ejemplo, que hay datos del uso de algunos aminoácidos, suplementación de algunos aminoácidos, metionina, por ejemplo, para mejorar un poco el colostro, pero la experiencia que yo tuve, eso fue una línea de investigación que teníamos en Wisconsin también, es mejorar todo el tipo de estrés, todo el tipo de problemas de inmunidad, que sea, por ejemplo, para nosotros acá en Sudamérica, el estrés térmico es una fuente importante de baja de calidad de colostro. El tiempo de periodo seco es también una otra parte importante. Bueno, tener por lo menos 3 semanas de vacas en la dieta preparto. Son realmente cosas básicas. Evitar estrés. Y un dato importante que tenemos es que está para publicación, está un poco, debería estar allá, pero vacas que tienen colostro de mejor calidad es un indicativo que su sistema inmune está mejor. Entonces encontramos una relación de vacas con mejor calidad de colostro con tasa de metritis y tasa de concepción a la primera inseminación. O sea, vacas con gestaciones normales, que tenían un colostro de calidad más baja, tenían más problemas de retención, más problemas de metritis y una tasa de concepción más baja en la primera inseminación. Sí, sí. Luis, Bueno, no sé, me parece que la cuestión... si
Sí, no, coincido. Ese trabajo otra vez me lo mostraste en alguna de tus charlas, Alex, y me parece sumamente interesante. Pero en general lo que yo pude leer, digamos, o recabar información, primero hay una variabilidad importante en la producción de calostro, variabilidad individual, pero como dice Alex, el mantener periodos de secado adecuados, y una adecuada nutrición, más que todo lo que es energía, proteína, nivel de energía, nivel de proteína, obviamente ambiente, todo lo que esté relacionado al consumo de proteína, consumo de energía de la vaca en el preparto, que es cuando está empezando con la calostrogénesis, es importante, ¿no? Y en la calidad, también ambos factores, o los puntos que les mencionaba, sumado también al balance o la inmunidad de esa vaca, asociado también al balance de microingredientes, minerales, vitaminas, que también afectan esa inmunidad, y que digamos, obviamente se va a trasladar una mayor inmunosupresión, se va a trasladar en una menor calidad de calostro, ¿no? Pero lo vemos, como decías, Alex, en las vacas, que los partos de verano siempre están asociados, al menos en Argentina, lo que uno ve, están asociados a menores calidades y cantidades de calostro, y también en problemas o en guacheras con algunas diarreas neonatales que aparecen siempre asociados a ese problema, ¿no? Sí. La condición del parto, por ejemplo, la tasa de lotación. No hay una investigación, pero estoy muy, muy cierto que si uno tiene, por ejemplo, primíparas juntas con multíparas y una tasa de lotación más alta en el preparto, uno va a tener más problemas. Más que nada, las primíparas no pueden, el consumo de materia seca va a estar mal. Y si tiene tasa de lotación muy alta, el consumo normalmente de materia seca no va a estar bien. Tasa de lotación decís con carga, digamos, en preparto. ¿A qué te referís con la cantidad de animales? Cantidad de animales, sí. Stocking rate. ¿Cómo? Con carga sí, la cantidad de animales por espacio, sí, que tienen. Sí. Perfecto. Condición corporal, vaca muy gorda, tienen peor calidad de colostro. Hablando de eso, son temas interesantes, y algunos de los que están oyendo pidieron alguna charla que figuraban en los círculos que marcaron, es el manejo de la condición corporal. ¿Qué hacemos con las vacas gordas antes del parto? Que si hay alguna que puede ser un lindo tema para desarrollar en otra charla. Y otro, hubo muchas preguntas sobre neosporas de algunos de los integrantes del grupo. Así que a lo mejor podemos planificar, o sea, son tantas las enfermedades y tanto que agradecemos el enfoque en estas dos cosas específicas que tienen mucha incidencia, pero bueno, transmito las inquietudes que tuvimos de parte de algunos de los que están en el grupo. Bien. Sí. Un comentario Alex, rápido eso. con neospora, Alfredo, sí es un problema. La condición corporal pienso que es casi que un tema para una charla única, ¿no? Entonces quizá la próxima aparecer solamente el tema de cómo manejar la vaca con condición corporal más alta, y hay muchos datos del siglo, que llaman del siglo de mala fertilidad, en que una tiene condición corporal más alta, tiene problemas metabólicos, tiene otros problemas de pérdida de condición corporal más alta, la concepción es más baja, y la próxima lactancia va a estar también con una condición de corporal más alta también, y la cosa simplemente va a empeorar. Pero yo tuve una experiencia importante con neospora acá en Brasil, en dos tambos cerca de acá de Campinas, en que la contaminación de la agua, de la contaminación de la arena, y el otro de la contaminación de la agua del aspersor. Entonces,
no tenemos una vacuna buena, no tenemos una vacuna para Neosporos, ¿no? Entonces, simplemente que tenemos que hacer es prevenir lo que pueda con el tema de los perros, pero tenemos problemas también con las fuentes de agua y arena que utilizamos en el tambo. Si la fuente de arena es muy cerca de una ciudad que tiene agua pública, hay 2 trabajos que tienen eso mapeado, que tienen más problemas de neosporosis allá cuando es cerca de la ciudad, porque tenemos muchos pejos en la ciudad, ¿no? El otro es la agua del aspersor. Cuando dijo aspersor, entiende que los aspersores en un tambo acá cerca de Campinas, teníamos la agua de beber, estaba buena, no muy bien, pero el aspersor venía de una fuente que estaba muy contaminada. Entonces que a veces tenemos fuentes de contaminación de neosporosis que es el agua, y también estaba contaminado con leptospirosis también, ¿no? Entonces no tenía problema de agua de beber, pero la agua de aspersor estaba mala, muy mala. Perfecto. Bueno, si les parece, Ignacio y Alex, vamos terminando. Tuvimos un tiempo suficiente, hubo bastante concurrencia, así que muy interesante y bueno, si tienen ganas, planificamos algo para el segundo semestre. ¿Cómo no? Bueno, Alex va a ser Perfecto. con los temas que pedí que pareció de interés, me parece que Alex es el indicado. Bueno. Y podemos hablar de cómo hacer el manejo nutricional también de una vaca gorda, de vacas, por ejemplo, que están preñadas de gemelos, que son vacas problemas, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al CREA La ULASH por estar presente y bueno, un abrazo muy grande para todos y esperemos encontrarnos pronto. Muy bien, muchas gracias, buen fin de semana para todos. Perfecto. Bueno, Gracias a gracias. todos. Chau. Saludos.